Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, Serkan Ayolu. Y no solo Serkan, sino su relación con Özge Gürel, esa pareja que nos ha robado el corazón a todos. Pero hoy, vamos a profundizar un poco más, a rascar la superficie y a ver qué hay detrás de esa fachada de juntos por siempre. Les prometo que la verdad que vamos a descubrir hoy es impactante, es algo que no te cuentan en todos lados, y por eso estoy tan contenta de compartirlo con ustedes. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y revelaciones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Todos amamos a Serkan Ayolu, ¿verdad? Ese actor turco con una mirada que derrite glaciares y un talento innegable. Y ni hablar de Özge Gürel, una actriz con un carisma arrollador y una sonrisa que ilumina cualquier pantalla. Juntos son dinamita. Su romance, nacido en el set de Cherry Season, nos hizo creer en el amor verdadero, en esos cuentos de hadas modernos donde la ficción se convierte en realidad. Las fotos de su boda eran de ensueño, todo parecía perfecto, vivieron felices para siempre, digno de Hollywood. Pero ¿hoy realmente es así? Detrás de cada gran historia de amor, hay desafíos, hay altibajos, hay secretos que la prensa rosa a veces prefiere ignorar. Y hoy, vamos a iluminar esos rincones oscuros. Para empezar, vamos a hablar de la presión mediática. Imagínense ser una pareja constantemente bajo el microscopio. Cada cita, cada viaje, cada publicación en redes sociales es analizada, comentada, a veces incluso distorsionada. Eso genera una presión enorme, una sensación de estar viviendo en un reality show donde todo el mundo opina sobre tu relación. Se rumoreó, por ejemplo, que durante los primeros años de relación, Serkan se sentía abrumado por la atención que recibía Özge, ya que ella ya era una estrella consolidada en Turquía antes de que él alcanzara la fama internacional. Él de repente se vio catapultado a la primera plana, y eso generó tensiones internas. No es fácil pasar de ser un actor en ascenso a ser la mitad de una de las parejas más mediáticas de Turquía, y esa transición, naturalmente, generó cierta inseguridad y la necesidad de adaptarse a un nuevo rol dentro de la relación. Se dice que Serkan al principio se sentía un poco eclipsado por la fama de Özge, lo cual es comprensible. Ella ya había protagonizado varias series de éxito y tenía una base de fans muy sólida, mientras que él estaba empezando a construir su propia carrera. Esta diferencia de estatus, aunque nunca se reconoció públicamente, se sentía en el ambiente y, según algunas fuentes cercanas a la pareja, fue un tema de conversación recurrente en sus primeras sesiones de terapia. Además, hay que tener en cuenta la diferencia de agendas y los compromisos profesionales. Ambos son actores muy solicitados, lo que significa que pasan mucho tiempo separados, filmando en diferentes lugares, a veces incluso en países distintos. La distancia, como sabemos, puede ser un enemigo silencioso en cualquier relación. Los rumores de crisis, especialmente durante la filmación de ciertos proyectos donde uno de los dos estaba en el extranjero, eran constantes. Aunque siempre lo negaban, la realidad es que mantener una relación a distancia, con el estrés del trabajo y la presión mediática, no es tarea fácil. La logística para coordinar sus agendas era una pesadilla, y las pocas oportunidades que tenían para verse se volvían aún más valiosas, pero también más estresantes, ya que sentían la necesidad de aprovechar al máximo cada minuto juntos. Se dice que hubo momentos en los que pasaban meses sin verse, lo cual generaba mucha frustración y la sensación de que la relación se estaba estancando. La falta de contacto físico y la dificultad para comunicarse debido a las diferencias horarias y las agendas apretadas hacían que mantener la chispa viva fuera un desafío constante. Incluso se llegó a rumorear que consideraron tomarse un tiempo separados para dedicarse exclusivamente a sus carreras, pero al final, el amor que se tenían fue más fuerte y decidieron seguir luchando por su relación. Y aquí es donde entra la parte impactante que mencionaba en el título. Hay fuentes cercanas a la pareja que aseguran que en más de una ocasión, han estado al borde de la ruptura. ¿El motivo? Celos profesionales. Se dice que a Serkan al principio, le costaba ver a Özge triunfar en papeles que requerían escenas románticas con otros actores. Él, aunque intentaba mostrarse comprensivo, sentía una punzada de inseguridad, un miedo a perderla.
Y Ozge por su parte sentía que Serkan no siempre apoyaba sus decisiones profesionales, que a veces la juzgaba por aceptar ciertos roles. Los celos profesionales son un problema muy común en las relaciones de actores, ya que están constantemente expuestos a situaciones que pueden generar inseguridad y desconfianza. Ver a tu pareja besando o abrazando a otra persona en la pantalla puede ser muy difícil de manejar, incluso si sabes que es solo trabajo. Se dice que Serkan tenía dificultades para separar la realidad de la ficción y que le costaba entender que las escenas románticas de Ozge eran simplemente parte de su trabajo. Esto generaba discusiones y malentendidos, y a veces incluso provocaba que Serkan se mostrara distante y poco comunicativo. Ozge por su parte se sentía incomprendida y frustrada por la falta de apoyo de Serkan, ya que consideraba que él no valoraba su talento y su dedicación al trabajo. Ella quería que él se sintiera orgulloso de sus logros, pero en lugar de eso, sentía que él la estaba juzgando y cuestionando sus decisiones. Esta dinámica tóxica estuvo a punto de acabar con su relación en varias ocasiones, pero al final, lograron superarla gracias a la terapia y a una comunicación más abierta y honesta. Otro punto conflictivo, según estas mismas fuentes, es la diferencia en sus personalidades. Serkan es más reservado, más introvertido, mientras que Ozge es más extrovertida, más sociable. Esto, que a priori podría parecer complementario, a veces se traducía en choques a la hora de relacionarse con su entorno, especialmente con amigos y familiares. Se rumorea que la familia de Serkan, por ejemplo, no siempre entendía el estilo de vida de Ozge, su constante presencia en redes sociales y su naturalidad frente a las cámaras. Las diferencias de personalidad pueden ser un desafío en cualquier relación, ya que pueden generar malentendidos y dificultades para conectar a un nivel más profundo. En el caso de Serkan y Ozge, la diferencia en sus personalidades se manifestaba en la forma en que interactuaban con el mundo exterior y en la forma en que gestionaban la fama y la atención mediática. Serkan, al ser más reservado, prefería mantener su vida privada alejada de los focos y le costaba entender la necesidad de Ozge de compartir detalles de su vida personal en las redes sociales. Ozge, por su parte, consideraba que Serkan era demasiado cerrado y que no le permitía conocerlo realmente. Ella quería que él se abriera más y que compartiera sus sentimientos y pensamientos con ella, pero él se resistía, lo cual generaba frustración y la sensación de que no estaban construyendo una conexión auténtica. Además, la diferencia en sus personalidades también se manifestaba en la forma en que se relacionaban con sus amigos y familiares. Se dice que la familia de Serkan, que es más tradicional y conservadora, no siempre entendía el estilo de vida de Ozge, que es más moderno y liberal. Esto generaba tensiones y malentendidos, y a veces provocaba que Ozge se sintiera excluida y no aceptada por la familia de Serkan. Pero no todo es drama y conflicto, por supuesto que no. Si esta relación ha sobrevivido a todos estos obstáculos, es porque también hay mucho amor, mucha admiración mutua y, sobre todo, mucha comunicación. Porque, seamos honestos, ¿qué relación no tiene problemas? La clave está en cómo se enfrentan esos problemas, en cómo se trabaja para superarlos. Se sabe que ambos han recurrido a terapia de pareja en varias ocasiones. No hay que avergonzarse de pedir ayuda, al contrario, es una muestra de madurez y compromiso con la relación. Y precisamente la terapia les ha ayudado a entenderse mejor, a comunicarse de manera más efectiva y a gestionar la presión mediática de una forma más saludable. La terapia de pareja ha sido fundamental para que Serkan y Ozge superen sus diferencias y fortalezcan su relación. Les ha proporcionado un espacio seguro y confidencial para expresar sus sentimientos y preocupaciones, y les ha ayudado a desarrollar herramientas y estrategias para comunicarse de manera más efectiva y resolver conflictos de forma constructiva. Gracias a la terapia, han aprendido a entender las necesidades del otro y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. También han aprendido a gestionar la presión mediática y a proteger su relación del escrutinio público. La terapia les ha ayudado a construir una relación más sólida y saludable, basada en el respeto, la confianza y la comunicación. Además, ambos han aprendido a valorar el tiempo que pasan juntos, a desconectar del trabajo y a disfrutar de la compañía del otro. Sus viajes, sus escapadas románticas, sus momentos de relax en casa, son sagrados para ellos. Han creado una burbuja de intimidad que les permite proteger su relación del ruido exterior. En medio del caos de sus apretadas agendas y la constante atención mediática, Serkan y Ozge han aprendido a valorar el tiempo que pasan juntos y a crear momentos especiales para fortalecer su relación. Sus viajes y escapadas románticas son una forma de desconectar del trabajo y disfrutar de la compañía del otro en un entorno relajado y tranquilo.
También valoran mucho los momentos de relax en casa, donde pueden ser ellos mismos y disfrutar de la sencillez de la vida cotidiana. Han aprendido a crear una burbuja de intimidad que les permite proteger su relación del ruido exterior y mantenerse conectados a un nivel más profundo. Y lo más importante de todo es que han construido una relación basada en el respeto mutuo, en la admiración y en el apoyo incondicional. Saben que no son perfectos, que tienen sus defectos, pero se aceptan tal y como son. Y eso, señores, es la base de cualquier relación duradera. El respeto mutuo, la admiración y el apoyo incondicional son los pilares fundamentales de la relación de Serkan y Özge. Se admiran por sus talentos y logros profesionales, y se apoyan mutuamente en sus carreras. Se respetan por sus diferencias y se aceptan tal y como son, con sus virtudes y sus defectos. Saben que no son perfectos, pero están comprometidos a trabajar juntos para construir una relación duradera y feliz. En definitiva, la historia de amor de Serkan Ayolu y Özge Gürel no es un cuento de hadas perfecto, es una historia real, con sus luces y sus sombras, con sus desafíos y sus alegrías. Es una historia de dos personas que se aman, que se admiran y que están dispuestas a luchar por su relación. Y eso, para mí, es mucho más inspirador que cualquier cuento de hadas. Hemos llegado al final de este vídeo, espero que les haya gustado. Hemos desentrañado algunos de los secretos mejor guardados de la relación de Serkan Ayolu y Özge Gürel, hemos visto que no todo es color de rosa, pero que también hay mucho amor y compromiso. En resumen, hemos hablado de la presión mediática, de la distancia, de los celos profesionales, de las diferencias de personalidad y de cómo la terapia de pareja les ha ayudado a superar todos estos obstáculos. Hemos visto que su relación no es perfecta, pero que es real, y eso es lo que la hace tan especial. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Y ahora, quiero saber su opinión, ¿qué les parece la relación de Serkan Ayolu y Özge Gürel? ¿Creen que su amor es para siempre? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Además, me gustaría saber si les gustaría que profundizara en algún aspecto específico de su relación en futuros vídeos. Tal vez les interese conocer más detalles sobre sus sesiones de terapia, o sobre cómo gestionan la distancia cuando están filmando en diferentes países. O quizás les gustaría que hablara sobre sus planes de futuro, o sobre cómo imaginan su vida juntos dentro de unos años. Déjenme sus sugerencias en los comentarios y haré lo posible por complacerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Y recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas para futuros vídeos sobre parejas de famosos, y me encantaría contar con su apoyo para seguir creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.